Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué regalo para mí tan grande el poder contar con tu apoyo, con tu ayuda, con tu presencia al otro lado de todo esto que hacemos. De veras, muchísimas gracias por estar ahí. De verdad que ha sido una búsqueda constante de información para poder enriquecer nuestro conocimiento y navegar a través de las aguas de la ansiedad y la depresión para poder entender, para poder darle gracias a Dios por todas las cosas que permiten nuestra vida y sobre todo para poder mejorar. Esa es la razón, para poder mejorar, encontrar herramientas, salidas, encontrar muchas cosas que nos ayuden, ya sea para nosotros o para un familiar, para un amigo, para alguien que esté pasando un tiempo difícil, porque a veces la ansiedad y la depresión son cosas que vienen ahí a quererse quedar con nosotros, pero es en ese momento en que tenemos que aprender qué es lo que nos quiere decir. Muchas veces es nuestro cuerpo, es nuestra mente diciéndonos hay algo aquí que no está bien y hay algo que tenemos que mejorar. Así que qué bonito poder aprender. Como te he contado en veces anteriores, yo empecé a padecer de todo esto en el 96 cuando nació mi segundo hijo y no supe qué hacer. No supe qué hacer, no había información, no había nada. Yo no tenía ningún medio para aprender. Entonces empezó en mí un deseo de saber qué era lo que yo estaba viviendo. Pasó el tiempo y agradezco tanto a Dios estos medios, el YouTube, el Spotify con los podcasts, un montón de cosas y de informaciones que ahora vienen a nosotros, libros, cursos, diplomados y tantas cosas que ahora no tenemos excusa para decir, yo no entiendo o yo no sé lo que estoy viviendo o no puedo ayudar a tal persona. Ahora podemos, tenemos muchas formas y yo me siento muy afortunada de poder compartir contigo lo poco que yo he ido aprendiendo a través de cursos, de diplomados, a través de investigación, de leer libros y de tratar de empaparme de todo esto porque siempre hay alguien a quien podamos darle una mano. Me encanta entender que Dios tiene un plan para todo y que yo pude pasar por todo esto para poder hoy ayudar a otros. Me siento afortunadísima porque hubo un momento en que creí que me iba a morir. Hubo un momento en que yo dije, aquí se acabó Anaís, aquí ya no va a haber más. Porque creí que mi vida había terminado, que ya no había más de verdad. Y de pronto hoy me encuentro aquí pudiendo compartir contigo y eso es algo maravilloso, de verdad, porque uno pasa por tantas situaciones y hay momentos en la vida que de verdad, como yo te digo, uno siente que no hay salida. Realmente en la primera vez que yo pasé por esto fue difícil porque era muy caro poder ir a un psicólogo y a un psiquiatra mucho más. Aquí en Guatemala, como yo te contaba, es caro todo eso y pues mucha gente a veces opta por seguir adelante sin saber qué es lo que está viviendo porque no puede ir a un doctor especialista. Entonces, de verdad qué lindo saber que hay muchas cosas que se pueden hacer ahora y sí que yo me siento muy afortunada, como te digo. Y de verdad que hablábamos en el episodio pasado cómo las heridas de la infancia son claves para el desarrollo de un adulto. Cómo las heridas de la infancia marcan un antes y un después. Cómo las heridas de la infancia realmente nos han afectado tanto. Y es ahí donde uno debe de buscar y decir, bueno, yo tengo heridas de mi infancia, tengo muchas cosas que viví, tengo traumas, tengo situaciones y poder venir para poder liberarse de eso, para poder abrir el corazón, para poder sanar. Eso es lo mejor que existe. Porque ¿quién no tuvo una infancia difícil? ¿Quién no? Todos la tuvimos. Eso sí, algunos
tal vez más duro que otros, algunos con mayor facilidad para olvidar, para perdonar, pero también está científicamente comprobado que hay muchos adultos que dicen, pues yo no me acuerdo, yo no recuerdo haber vivido nada así muy duro, no, pero a veces es como una máscara que queda y que a veces es como nuestra misma mente queriendo ocultar muchas cosas que vivimos para que no suframos más. Así que si ese es tu caso, pues también y tú te sientes bien y dices, no, yo no recuerdo, no. Si efectivamente no tuviste una infancia traumática, bendito sea Dios. Pero si tuviste una infancia traumática y no recuerdas, es tu mente que ha querido que tú no sufras, que tú ya no pases por algo más duro. Así que también es bueno, porque pues a veces el no recordar es mejor, ¿verdad? Yo recuerdo mucho, yo tengo ese problema. A mí todo me viene a la mente y me dice mi esposo, es que de todo te acuerdas. Y yo digo, ay, a veces quisiera no recordar, porque a veces es difícil también. Entonces, en el recordar o no recordar, ahí está el dilema, ¿verdad? Pero mientras tú hayas vivido situaciones muy difíciles en tu infancia, habrán cosas que te van a llamar la atención. Entonces, en la herida de la infancia hay un impacto en la vida del adulto. Y tenemos cinco heridas que vamos a ir un poquito desglosando porque son importantísimas. Entonces yo quisiera que si en algún momento tú te sientes identificado, puedas pensar, esto sí me pasó. Así que qué bueno es ir identificando las cosas que nos pasaron para poder ir, como te dije, sanando. Así que entre las heridas de la infancia, el impacto que han tenido en nuestra vida, la primera es la herida de abandono. La herida de abandono y podemos pensar, pero ¿y cómo es esta? La herida de abandono dice que es cuando las figuras de apego no están disponibles emocional ni físicamente. Es aquella herida que sentimos porque nos sentimos solos mucho tiempo. Tal vez nuestros papás trabajaban, tal vez no había nadie que pudiera cuidarnos, tal vez incluso teníamos que cuidar a nuestros hermanos o a nuestros primos o estar atentos a más niños. Porque un niño jamás debe cuidar a otro niño, no debe de ser su responsabilidad, pero antes pues nos dejaban niños cuidando niños y eso era difícil. Entonces yo recuerdo que yo tenía 9 años cuando nació mi hermano pequeño y recuerdo también que muchas veces fue mi responsabilidad verlo, cuidarlo, cambiarle un pañal, hacerle la pacha. Y qué difícil a veces cuando uno es niño porque uno dice, pero si yo estoy para que me cuiden, para que me ayuden a mí. Porque a veces esa responsabilidad de cuidar a otro ser humano, a otro niño, es bien difícil. Entonces la herida del abandono es cuando uno siente que lo dejaron, emocional o físicamente. Y esa herida de abandono en la adultez se ve como el miedo a la soledad, cuando tenemos una baja autoestima, tenemos ansiedad, tendencia a autosabotear relaciones por temor al abandono. ¿Y qué pasa ahí? Dice que nuestros mecanismos de defensa son, tenemos un apego ansioso, tenemos una búsqueda de atención constante y una dificultad para confiar. ¿Por qué? Porque esa herida se quedó ahí, nos hizo tanto daño y al final viene a verse de estas formas cuando nosotros ya estamos grandes. A mí me causó mucha tristeza ver que a veces esa herida de abandono se ve tanto en el adulto. Hay mucha gente que, como dice aquí, ¿verdad? A veces autosabotean sus relaciones con otras personas o aguantan hasta lo sumo por no quedarse solos. Y eso es duro, eso es difícil. Entonces, la herida del abandono es profunda, yo siento que es profunda.
Y cuando no estuvo ahí la persona, o puede ser que a veces nuestro papá o nuestra mamá o alguien que nos cuidaba estaba ahí, pero no estaba porque no nos ponían atención. Y entonces la herida del abandono se hace más fuerte. Así que hay que pensar, hay que recordar y decir, yo quisiera recordar para poder entender y entenderme. Te decía la vez pasada, mientras yo más me entiendo, yo más puedo amarme. Yo no me amaba porque yo decía, ay, cómo me cae de mal ser como soy, yo no quisiera ser así. Pero ahí es donde uno dice, tengo que entender lo que yo viví, lo que yo pasé, para poder amarme y entender lo que están pasando otras personas. Porque no fui solo yo, no voy a ser egoísta. Mucha gente está necesitando entender qué fue lo que les pasó también. Así que la herida de abandono es una herida profunda, como te digo, y tiene un rasgo muy, muy fuerte, que es lo que te decía, un miedo profundo a la soledad. A mí, yo me he dado cuenta que a mí me daba mucho miedo la soledad y entonces he tenido que ir ahondando en muchas cosas, sanando algunas y poder ir entendiendo. Así que yo te invito a que tú también vayas viendo y vayas diciendo, ah, sí, me identifico con esto no. Y así vamos a ir descubriendo cómo está nuestra personalidad y por qué. En el número 2 tenemos a la herida de la humillación. Y dice que la herida de la humillación es cuando el niño fue avergonzado, ridiculizado y criticado constantemente. ¿Esto qué va a causar? Esto va a causar en la adultez un miedo al ridículo, un miedo a la crítica, sentimientos de vergüenza por sus deseos, dificultad para poner límites, sensación de no merecer y tendencia a complacer todo el tiempo. Imagínate qué tremendo miedo al ridículo y a la crítica. Hay gente que dice, ay, no, a mí no me pongan a hablar, no me pongan ni siquiera a decir una oración pequeña o a dirigir algo, no puedo, no puedo. Y es increíble cómo eso nos afecta mucho. Sentimientos de vergüenza por sus deseos, imagínate. Cuando a veces uno dice, ay, yo quisiera tal cosa, o me gustaría que tal cosa pasara, o quisiera hacer tal cosa, pero me da una vergüenza, me da una pena. Solo el hecho de que yo exprese lo que yo siento o lo que yo quisiera o cómo me siento, a mí me da una gran pena, una gran vergüenza. Prefiero callarme, yo prefiero decir, no, gracias, no estoy bien, que poder decir cómo me siento. Imagínate, qué increíble. Dificultad para poner límites. ¿Por qué? Porque tengo miedo de expresarme, de decir esto no me gusta, hasta aquí llegaste, mira, yo aquí ya no comparto esto contigo, porque tengo miedo de hablar, de solo el hecho de decir algo, tengo miedo. Y luego dice dificultad porque sienten que no merece, sienten que no merecen. Eso es algo tremendo. Muchas veces uno dice, ay, yo no, realmente no merezco todo esto porque yo apenas, ¿verdad? Apenas soy una persona humilde, que no. A veces ese sentimiento de no ser mucho, de no merecer, de que cómo me van a dar esto a mí, cómo yo no lo merezco. Ese es un rasgo también. Y la tendencia a complacer a todos todo el tiempo. Yo tengo que complacer a medio mundo porque no quiero ser ridiculizada. Yo tengo que complacer a medio mundo porque me da pena. Me da pena que se den cuenta que yo no quiero hacer algo. Es increíble cómo esto nos afecta, es increíble, de verdad. Y el mecanismo de defensa que tenemos es sumisión, ser muy serviciales, excesiva autocrítica y una conducta autodestructiva. ¿Por qué? Porque a mí todo me da pena, porque a mí todo me da vergüenza, porque yo no quiero hablar, porque yo no quiero decir, porque cuando yo fui niña, cuando yo fui niño,
todo lo que yo decía o lo que yo hacía era ridiculizado y entonces yo ahora de adulto yo no quiero decir nada, yo no quiero que me vuelva a pasar, porque sentimos que seguimos siendo esos niños que fuimos ridiculizados y seguimos estando ahí en esa etapa. Y eso es bien difícil, es bien duro. Entonces, estas heridas hay que irlas sanando para poder ser libres y decir, wow, yo antes me sentía muy mal por X o Y, pero ahora ya me siento mejor, ya voy entendiendo que yo soy capaz de hablar y si algo no me gusta, tengo derecho a decir que no, tengo derecho. Y eso es algo que ahora hay que enseñarle mucho a los niños. A los niños hay que decirles, no, tú tienes derecho a decir sí o a decir no y siempre tienes que ir con un adulto para contarle las situaciones. Díganme si no es cierto, uno a veces tenía tanto miedo de ir con un adulto antes, yo tenía un gran miedo de ir con un adulto y decirle a veces las cosas y pasé por muchas situaciones, por un tipo de abuso y cosas así que uno dice, no tuve a quien decírselo, no tuve a quien contárselo, no sabía que podía decirlo, no sabía a quién acudir y por ese miedo uno no dice las cosas y deja que pasen otras peores. Así que hay que ver qué es la herida que nos está haciendo daño todavía. Porque el hecho de que ahora de adultos nosotros tengamos esa conducta quiere decir que a veces todavía está ahí un poquito de esa herida que nos hizo tanto daño. Ok, entonces vamos en la herida número 2. Y ahora nos toca la herida número 3, la herida de la traición. Qué tremendo, ¿verdad? La causa, dice, son las figuras de apego que no cumplen sus promesas, que fuimos expuestos a engaños y a muchas traiciones. ¿Quién no, verdad? Muchas veces cuando hay situaciones de los papás, casi siempre por haber sido niños, ¿verdad? Casi siempre va a ser con los papás, con los hermanos grandes, con algún familiar, un tío o una tía que nos cuidaba tal vez o alguna situación con un adulto. Y es ahí donde tenemos que identificar, como te digo, qué es lo que nos pasó, porque necesitamos liberarnos de todas esas cosas. ¿Quién quiere seguir cargando con esas situaciones? Por lo menos yo no. Yo le doy gracias a Dios que he ido identificando y he podido ir sanando esas partes para ir sanando también toda esa depresión que a veces me venía, ir controlando la ansiedad, ir entendiendo que muchas de esas cosas que hacen daño me siguen haciendo daño de grande y ahí es donde yo tengo que pararlo, ¿verdad? Ahí es donde yo tengo que decir no más, porque yo quiero estar bien, porque yo quiero sanar, porque yo quiero entender que esa niña, ese niño que yo fui, ya va sanando y va siendo mejor, va siendo un mejor adulto, ha logrado sus sueños, así que eso es lo más importante, ¿verdad? Así que si fuimos niños heridos, niños que fuimos traicionados, engañados, pues es importante ir sanando eso. ¿Qué trae eso en la adultez? Nos trae un miedo enorme a ser traicionados nuevamente, una necesidad muy fuerte de controlar las situaciones. Nos da unos celos excesivos y muchas veces queremos ser posesivos. Nos da una personalidad dominante y manipuladora y una sensación de no poder confiar. Imagínate qué difícil, una necesidad de tener el control todo el tiempo. A mí me ha pasado y eso no se puede. No podemos tener el control todo el tiempo, eso es imposible. Eso nos va a causar más ansiedad y por ende nos va a dar depresión, porque no podemos tener el control todo el tiempo. Eso no se puede. Y me llama mucho la atención cuando dice celos excesivos. A veces es decir, yo no puedo confiar, es que a mí me cuesta. ¿Por qué? Porque cuando yo era niña me engañaron, me dijeron cosas, me traicionaron, y entonces yo ahora no puedo confiar, no puedo.
Y entonces ahí es donde tenemos que ir buscando esa herida para que pueda ser sana. Y cuando dice sensación de no poder confiar, personalidad dominante y manipuladora, esa es otra cosa difícil. Hay muchas relaciones que se rompen por esto, muchos matrimonios que terminan mal, hay muchas situaciones que se pueden evitar. ¿Y qué fue? Una traición de niños, un engaño de niños que realmente debemos luchar por sanar, para poder estar bien, para poder el día de mañana decir, ala, yo pude descubrir lo que me estaba pasando y gracias a Dios pues ahora estoy mejor, ahora no puedo decir que estoy al 100 y que yo ya no vivo una situación difícil. No, tal vez no vamos a decir eso, pero vamos a decir, yo he ido identificando y estoy trabajando en ello, estoy trabajando en ello. Antes yo quería tener el control de todo, ahora ya solo del 50%. A veces uno dice, no puedo controlar la vida de otros, no puedo controlar ni la mía en un 100% y tengo que confiar en Dios y tengo que ir sanando y a medida que yo voy sanando, todo en mi entorno, yo te lo aseguro, todo en tu entorno va a mejorar. Todo en tu entorno va a mejorar porque tú vas a cambiar, porque vas a cambiar la forma de ver la vida y eso te va a ir ayudando. Así que dice, el mecanismo de defensa de esta herida es una actitud de autosuficiencia extrema, imagínate, extremo. Dificultad para comprometerse emocionalmente, probar a los demás para ver su lealtad. Esto es algo tremendo. Estar siempre viendo, probando, a ver si es cierto, a ver si es cierto. Y cuando es en tu núcleo más cercano, como hijos y como el esposo o la esposa, eso es difícil. A veces yo escuchaba, una vez escuché hablar a una chica que me hablaba y me hablaba de su pareja. Y me decía, es que yo no puedo confiar, yo no puedo confiar. ¿Pero por qué? Porque había tenido esa herida de niña. Yo le decía, tú tienes que sanar a esa niña para poder volver a confiar, para poder volver a estar bien. Porque te va a pasar si hoy fue un novio, mañana va a ser otro y pasado va a ser otro y la situación y las cosas y el problema va a seguir ahí porque no se está solucionando, porque la persona es la que tiene que sanar, no son los demás. Entonces, mientras no sane esa herida, no vamos a seguir confiando. Entonces, esa herida dice que tiene una actitud de autosuficiencia extrema. A veces hay personas que uno dice, ay, no necesitan ayuda, no necesitan ayuda para nada. Yo no soy así, en ese caso yo sí no me identifico porque a mí al contrario, a mí me gusta que me ayuden. Pero hay personas que no les gusta que les ayuden. Hay personas que dicen, no, yo puedo con todo. Aunque se estén cayendo, yo puedo con todo. Es una herida de una traición, de un engaño. Así que de verdad que tremendo. Y dice también dificultad para comprometerse emocionalmente. Muchas veces dicen, no, yo no quiero compromisos con nadie porque yo no quiero que el día de mañana me vaya a pasar algo y yo no voy a poder soportar esta situación. Así que la herida de la traición también es una herida profunda. Por eso estamos diciendo heridas, porque una herida a veces pues puede ser una heridita, pero heridas profundas son, a veces hasta difíciles de sanar. Y el querer venir y sanar estas cosas está en uno, tiene que estar en uno. Tiene que ser aquello de decir, no, yo realmente quiero ser mejor, quiero estar bien. Yo quiero estar bien por mí, empezar por mí para poder estar bien con los demás. Y eso es básico, es básico. Así que esta es nuestra herida número 3. Nuestra herida número 4 dice herida de rechazo. La herida de rechazo, ¿quién no recibió, verdad? Heridas de rechazo. Yo creo que mucha gente, pero lo importante es ir sanando. Ahora muchas veces se dice, es que
es bullying. Y a veces también se exagera con el bullying ahora, pero yo creo que cuando éramos niños, bueno, los que tienen mi edad o un poquito más o menos de 50 podrán decirme que cuando uno era niño pasó por muchas situaciones, pero a veces cuando la herida se hace muy fuerte, ahí es donde ya nos afecta y ahí es donde tenemos que tener cuidado. La herida de rechazo dice su causa cuando no se es deseado, no se es aceptado ni valorado, cuando hay un favoritismo hacia otros muy marcado, cuando hay una crítica constante y problemas. De verdad que eh, el pensar cuando no se es deseado, cuando no se es valorado y aceptado, eso causa un dolor muy fuerte, una herida muy fuerte. Y me dio risa una vez que vino a mi mente una cosa que me pasó cuando yo tenía más o menos 7 años. Y, yo le contaba a mis hijos una vez y yo lloré y yo dije, ¿cómo es que eso me quedó ahí tan marcado? Porque habían unas niñas, yo recuerdo bien, miren, lo recuerdo bien, unas niñas que no quisieron jugar conmigo esa vez y me dijeron que yo me tenía que ir de ahí, que yo no merecía estar ahí y para mí eso fue muy impactante. Yo tenía 7 años y lo recordé como si hubiera sido ayer y dije, wow, qué tremendo es a veces esas heridas que a veces quedan tan marcadas. Y eran unas niñas del colegio donde yo estudiaba y ni siquiera me acuerdo cómo se llamaban, ni siquiera, yo ni siquiera te podría decir ahorita era ella y aquella y fulanita, ni siquiera me acuerdo, pero sí me acuerdo del momento, me acuerdo bien dónde estábamos, me acuerdo bien qué estábamos haciendo, me acuerdo bien que fue la hora de recreo, me acuerdo bien que yo estaba como en primero primaria. Por eso te digo que estaba como de 7 años, a cumplir 7 años. Y yo era chiquita y yo no recuerdo más, pero ese momento me quedó tan marcado, fue como un rechazo, fue algo fuerte para mí y yo era chiquita. También recuerdo a alguien, a una persona de la familia, de haberme dicho algunas cosas y que marcó mucho, por mucho tiempo marcó mi vida y yo luego al crecer yo dije, ¿por qué esto me afectó tanto? A veces las palabras hieren mucho. A veces cuando nos rechazan, a veces cuando nos tratan mal, eso es una herida bien fuerte que tenemos que venir y sanar y decir, no, eso no es cierto. Me dijeron que yo nunca iba a poder, eso no es cierto, que yo era inútil, que no era capaz de hacer las cosas, eso no es cierto. Cuando me dijeron que yo no iba a lograr mis sueños, eso tampoco es cierto. Y de verdad el poder venir y decir, no, pues yo me voy a decir a mí misma ahora que yo sí voy a poder, que yo sí voy a lograr lo que yo me tracé, porque todas esas cosas que me dijeron fue un rechazo y fue una herida que me causó. A veces yo me pongo a pensar en ese momento, las personas que a mí me hirieron, en ese momento tal vez ni se dieron cuenta o en ese momento tal vez estaban viviendo también rechazo y problemas en su casa o me trataron mal o las personas que fueron malas conmigo fue porque también la estaban pasando mal. La verdad que no podemos identificar todo eso, pero sí hoy que somos adultos podemos entender que todas esas cosas solo nos han traído tristeza, heridas, como te digo, y situaciones bien duras que se están reflejando ahora que somos adultos. Y eso me está causando ansiedad, eso me está causando depresión, eso me está causando muchas cosas. Por eso hablábamos también de ver el niño interior, de ver cómo era mi niño interior, qué pasó, qué vivió mi niño interior, para poder ir sanando, porque si no, de lo contrario, nosotros vamos a seguir en el mismo lugar. Y si esas cosas no se sanan, ahí va a estar la herida, ahí va a estar por 10 años, por 20 años, por 30 años,
por 40 años. Es increíble que hay gente de 60, 70 años que tiene heridas de cuando tenían 5, 10 años y estuvieron con ellos esas heridas por años y años y años y años. Y así llegar a viejitos y no poder sanar todo eso es muy duro. Así que hoy tenemos el tiempo de ir sanando todas esas cosas. Bendito sea Dios. Y entonces estamos en la herida de rechazo. Y dice, en la adultez, esto nos hace no ser suficientes, tener miedo al rechazo constante, autoexigirnos todo el tiempo y tener un perfeccionismo que nos hace daño. Tener una baja autoestima y una gran dificultad para expresarnos. Imagínate, no ser suficientes para nada, para nadie, nunca. Eso es imposible. Es que nadie va a ser suficiente para toda la gente, pero yo tengo que sentir que lo que yo estoy haciendo está bien y que va a llegar un momento en que se van a dar cuenta de lo que yo hago y yo voy a ser suficiente para hacer las cosas porque yo me siento bien. Siento que estoy haciendo lo correcto y eso me ayuda mucho. Entonces, el no sentirse suficiente es algo muy duro. El miedo al rechazo todo el tiempo y una autoexigencia. A veces el querer ser perfecta, perfecto. Yo no lo logro, nunca llego a la meta que yo quiero, yo no lleno las expectativas de las personas con las que estoy. Si es en el trabajo no logro mis metas, si es en la casa no logro complacer a todos. Si es en la familia, donde sea, estoy siempre peleando contra mí mismo. Tal vez las demás personas ni me están diciendo nada, tal vez no me están haciendo nada, pero yo siento que yo no soy suficiente, que yo tengo que hacer más, que no hago lo que estoy haciendo aquí no basta, yo tengo que hacer mucho más. Y eso me está llevando a una autoexigencia que está acabando conmigo, porque yo estoy todo el tiempo queriendo más. ¿Por qué? Porque yo tengo una herida muy grande que no he sanado. Y yo me pongo a pensar así como dice aquí, una baja autoestima y una dificultad para expresarme. Volvemos a la otra herida. Muchas veces hay gente que es muy calladita. Yo a veces, yo soy muy parlanchina. Yo hablo y hablo y hablo. Pero una vez, en medio de todo eso, me di cuenta que también yo tenía una herida. Y la herida mía era falta de atención. Y lo vimos, ¿verdad? En lo al principio, una herida de abandono. Cuando uno se sintió solo, abandonado, que cuando uno no tuvo a alguien que lo escuchara. Entonces me di cuenta, porque lo estaba leyendo una vez, que a veces uno quiere hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, porque no lo escucharon cuando uno era niño. Y eso también es una herida. A veces los rasgos de nuestra personalidad dicen mucho de nosotros, pero nosotros no nos damos cuenta. Por eso es que estamos aquí, porque estamos analizando y diciendo, bueno, entonces tenemos que ir viendo y descubriendo qué es lo que pasa con nosotros. Así que entonces los mecanismos de defensa de esta herida son un aislamiento, desarrollo de la personalidad complaciente, evitar a toda costa relaciones profundas. Estar lo más lejos de las personas que yo puedo, aislarme y enconcharme porque yo no quiero volver a ser rechazado ni rechazada. Yo prefiero estar en mi punto donde yo estoy aquí solita y a mí nadie me molesta y yo prefiero estar en mi zona de confort. Que nadie me moleste, que nadie me diga nada porque yo aquí estoy bien. Que no me muevan, que no me digan, que no me hablen nada porque yo aquí estoy bien. Yo no necesito más. ¿Por qué? Porque yo tengo una herida al rechazo que yo tengo que ocultar. Nadie se tiene que dar cuenta que a mí no me gusta que me rechacen. Yo mejor me callo, yo no digo nada. Y eso nos causa un problema grande en nuestra personalidad. Así que esto es bueno irlo viendo, irlo sacando, miren, ¿saben qué es lo más lindo? Que yo siento que cuando yo estoy pasando un tiempo difícil, y yo quiero mejorar y yo quiero cambiar, yo solito,
empiezo a buscar la forma de estar bien. Y ese es el primer paso para mejorar. Cuando yo digo estoy mal, algo no está bien aquí y yo tengo que mejorar y yo voy a dar un paso. Y el primer paso es pensar, ¿qué tengo? ¿Qué está pasando? Es como decir, me estoy sintiendo mal, estoy teniendo mareos, dolores de cabeza, voy a ir al doctor porque algo no está bien. Igual es esto, decir algo me está pasando, algo no está bien, voy a buscar ayuda. Voy a buscar ayuda porque necesito esa ayuda. Y el identificar lo que me está pasando va a ser clave. ¿Quién mejor que nosotros para conocernos? Realmente así debe ser, ¿verdad? Solo yo me conozco, solo yo sé mis malos momentos, mis malos pensamientos, solo yo los conozco. Así que ahí es donde tenemos que trabajar. Y qué lindo poder decir, estoy aquí porque quiero mejorar. Eso es lo mejor, ¿verdad? Así que esta es la herida del rechazo. Así que es una herida fuerte, una herida que mucha gente en esta pequeña palabra aislamiento, mucha gente puede caer. Yo prefiero estar aquí, que nadie me moleste, yo prefiero estar yo sola, yo solo, que nadie se meta conmigo ni a mi mundo y yo quiero estar aquí, porque yo tengo miedo del rechazo, tengo miedo de muchas cosas y es válido. Si tú tienes, si es parte de tu personalidad, que tú dices, no, yo he sido así toda la vida, no es una herida de nada, yo he sido así siempre, a mí me gusta estar solo. También es válido, hay personas que tienen esa forma de ser, que dicen, no, a mí me gusta estar solo, pero no todo el tiempo queremos estar solos, porque entonces si es de todo el tiempo, aquellas personas que son ermitañas, que dicen, no, a mí no me gusta nada de estar con otras personas, a mí no me gusta socializar nunca, pero así nunca, ahí sí hay un pequeñito problema. Porque sí, puede ser que me gusta estar solo, pero no todo el tiempo, ¿verdad? Entonces ahí digo, bueno, hay cosas que ir arreglando, hay cosas que ir sanando. Y qué bonito, porque sanando es como vamos a lograr muchas cosas. Y nuestra última, pero no menos importante, es la herida de la injusticia. La herida de la injusticia es cuando no es tratada la persona de forma justa, cuando hay muchas reglas y son muchas reglas injustas que cumplir, cuando hay personas demasiado estrictas sobre nosotros y tenemos que hacer demasiado caso a estas personas y se falta el reconocimiento hacia nosotros. Cuando hay unos papás que a veces han sido tal vez demasiado estrictos, yo he oído así casos de ser demasiado estrictos. Y también ahora se da el caso de que los papás no son estrictos. Entonces ninguna de las dos cosas es buena, porque los extremos son malos. Ni ser demasiado estricto, ni tampoco no ser estricto. Yo, a mi parecer, a mi forma de ver las cosas, siempre debe haber reglas, pero no demasiadas reglas. Como dice aquí, ¿verdad? Cuando se es tratado de forma injusta y hay demasiadas reglas injustas, que uno a veces hay niños que tienen que hacer trabajos de gente grande, hay niños que no pueden, hay niños que son chiquitos y deben ser tratados como conforme a su edad. No le puedo exigir algo que haga algo de gente grande, si es chiquito no se puede, eso no se puede. Entonces, cuando hay demasiadas reglas injustas, eso también es un problema grande. Y eso nos causa también problemas. Yo pienso que cuando hay aquello de que, bueno, tu mamá fue doctora, tu papá es doctor y tú también tienes que ser doctor y aunque no quieras, tienes que hacerlo, tienes que estudiar esto, Hay muchas cosas que nos pueden dañar también. Y cuando hemos sido pequeños y hemos visto mucha injusticia, a veces en medio de los hermanos, a veces eso causa también rivalidad y problemas entre hermanos. Así que la herida de la injusticia también es una herida profunda. En la adultez, la herida de la injusticia
me hace ser rígido, perfeccionista, tener miedo al fracaso, tener miedo a ser juzgado, mostrar mi valentía, mi valor y no querer ser vulnerable. Eso es un poquito difícil cuando se es demasiado rígido y perfeccionista. ¿Por qué? Porque conmigo fueron muy injustos, así que yo ahora quiero ser perfecto, perfecta. Yo no me doy el chance de cometer errores porque yo no puedo, yo tengo que ser perfecto. Y eso hace un gran daño. Increíblemente. Es increíble el daño que hace porque yo no puedo ser una persona perfecta. Y lo malo es que yo exijo ese perfeccionismo en mis hijos, en mi esposa, en mi esposo. Yo quiero a todo mundo perfecto porque fui tratada con mucha injusticia y eso me hace querer también ser yo injusto. ¿Por qué? Porque no hay personas perfectas. Y lo hiciste mal y lo vuelves a hacer, y si lo vuelves a hacer mal, lo vuelves a hacer. Y es un rollo de no terminar, es una cosa tremenda que se pasa y se pasa. Yo fui tratado con injusticia, entonces yo voy a ser injusto y así voy a tratar a mis hijos y esa herida no me va a dejar sanar. Y el ser, como dice aquí, no querer ser vulnerable, tener miedo a ser juzgado, pero así miedo a ser juzgado y mostrar mi valor. Yo tengo que mostrar mi valor, yo tengo que enseñarle a medio mundo que yo valgo, porque yo tengo que salir de ese marco. Si fui tratado con mucha injusticia, yo tengo que ser ahora una persona que demuestre quién es. Eso es algo difícil. Y mi mecanismo de defensa es ser frío, distante, problemas con la autoridad, querer tener el control siempre y una falta de flexibilidad muy fuerte. Así que estas heridas realmente, si nos damos cuenta, son heridas que me hacen estar mal y me hacen herir a otros. Yo vengo y con mi comportamiento yo hiero a otros. Entonces yo estoy mal y yo pongo mal a los demás. Y esto causa problemas fuertes porque es como estamos hablando aquí, ¿verdad? La salud mental está en juego y de verdad estas heridas son tremendas. Así que yo te animo. Si en un momento tú ves que algo parecido a esto te está pasando y que te está afectando y dices, definitivamente esto me está molestando a mí, yo quiero cambiar, quiero mejorar. Mira, no hay cosa más linda sin necesidad de que tú vayas con una persona que tenga que te pueda dar esta ayuda. Tú puedes venir y decir, yo quiero estar bien, así que yo voy puedes hablar con un amigo, con una amiga, con alguien. Puedes también buscar a un líder de tu iglesia, cualquier iglesia donde tú vayas. O puedes simplemente venir ante Dios en tu cuarto y encerrarte y decirle, Señor, he identificado qué cosas me están molestando. He identificado que yo tengo muchas heridas de la infancia y yo quiero estar bien. Yo quiero ser un adulto funcional, yo quiero estar bien, quiero rodearme de gente que me ame y amar a la gente que me rodea y yo quiero estar bien. Y eso te va a ayudar. Entonces, buscar esas heridas, ahondar ahí y ver qué me pasó a mí, qué es lo que tengo y cómo puedo mejorar. Eso es excelente. Así que yo te animo a que puedas ir viendo cómo estás, cómo te sientes. Y de verdad, gracias por acompañarme en este otro episodio. Seguimos navegando por estas aguas, como te dije, de la ansiedad y la depresión, de la salud mental, de querer estar bien, de buscar salidas y de buscar el estar en paz conmigo mismo, porque mientras más me conozco, más puedo amarme. Y si yo me amo, puedo amar a los demás. Así que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, deseo que estés bien, que sigas buscando tu bienestar para que sigamos adelante y
podamos ayudar a otros. Que Dios te bendiga y gracias por acompañarme.